Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Un nuevo día con ustedes, un nuevo domingo, un nuevo sol que espero esté calientito como el trópico en el que vivimos, y un día en el que he pensado mucho qué les iba a traer hoy. Tenía y tengo muchas opciones por delante. Hay muchos programas ya grabados de temas que les van a ser muy interesantes. Pero en los últimos días, y con la venia, por supuesto, del ministro y de la viceministra de Educación, me refiero al doctor Luis Miguel de Camps y a la doctora Ansel Sheker, he asumido otra tarea que no es de dirigir, ustedes saben que no me gusta dirigir, una tarea de coordinar, y estoy coordinando un tema del que ya ustedes me han oído hablar. Ustedes recordarán que trajimos a Coloquios, y antes de Coloquios, en el programa anterior que yo tenía, Hablan los Educadores, yo les había traído a un doctor ginecobstetra, doctor César López, un profesor que dirige la cátedra de ginecobstetricia en el INTEC. Tiene cerca de 40 años, es un hombre joven, pero tiene cerca de 40 años en el INTEC. Un profesor extraordinario, con una voz y una potencia, y habla con una seguridad que impresiona. Y yo con él he hablado en 2 o 3 ocasiones de un tema que me han preguntado por qué ese tema me atrae tanto. No voy a decir que me obsesiona, porque tampoco me obsesiona, pero es un tema que me atrae porque pienso que de 2 cosas que está manejando un área muy importante del Ministerio de Educación, las 2 son muy importantes. De una de ellas, en el Senado, yo estoy trabajando con unos senadores un proyecto de ley que incide con una estrategia que tiene el Ministerio de Educación en el mismo tema. Pero en el otro tema, que fue para el que traje al doctor César López, que maneja el área de neonatal en el Seguro Nacional de Salud, con la doctora Carrión y la doctora Fermín, y ellos, entre otras cosas, están a cargo, son los que saben o llevan las estadísticas, saben lo que pasa con el tema de las niñas que llamamos las adolescentes embarazadas. Ese tema me acercó en el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, que es en el que yo más cosas trabajo. Trabajo en otras áreas, pero básicamente con la doctora Sheker. Y me enteré de que había una estrategia, de ahí vino una invitación para un programa de televisión. Fui con la directora de ese entonces. Me acuerdo que me acompañó, que estaba invitado también el doctor Leo Valerón, estaba el doctor Mercedes Concepción, que era el sociólogo, muy bueno, que va mucho a la televisión y manda muchos artículos muy buenos. Y ahí me enteré con más detalle de lo que está pasando con las estadísticas del Ministerio de Educación, que yo no las conocía. Las pedí para ir al programa de televisión del que hablo, programa de mucha audiencia, y me quedé asombrada cuando vi las estadísticas que tenían que ver con las niñas embarazadas entre los 10 y los 14 años y los 15 y los 17. Me llamó muchísima la atención porque conocí un caso cercano a una persona que conozco cuya doméstica, su hija, había salido embarazada siendo una adolescente, y lo que ella sufrió. Y me puse a averiguar lo que pasaba con ese tipo, con esas niñas
y lucía como que había un drama tan y tan grande, un drama tan y tan serio, que le pregunté a una doctora amiga mía si ella podía venir a mi programa de televisión para que habláramos del caso, qué es lo que la motiva, por qué tenemos, cuánta incidencia hay en las estadísticas, de cuánto estamos hablando y qué otras características más allá que simplemente que las niñas salen embarazadas. Tenía que haber otra información. Entonces me hablaron del doctor César López. La verdad es que no tengo cómo agradecerle a Dios haber conocido al doctor César López. No solamente porque es un médico eminente, no solamente porque es un catedrático eminente, no solamente porque es una persona extremadamente agradable. Ustedes tienen que haberlo visto. Estuvo aquí hace un par de meses, no más de 2 meses y medio. Sino porque el doctor López, hablando conmigo, me dio razones que él entiende por lo que pasa eso con las niñas. Pero antes de hablar de ese tema, o del que le sigue, que les voy a anunciar cuál es el tema de la violencia en la escuela, otro tema de periódico, y cuando digo de periódico es que por lo menos los periódicos que yo recibo, los de la mañana, son periódicos que tienen el tema de los embarazos adolescentes y el tema de la violencia escolar, que va más allá de la escuela, es una violencia mundial, pero como en este programa tratamos, no es un programa de escuela, pero es un programa donde tratamos temas que tienen que ver con la escuela, que se dan en la escuela, que afectan la escuela, porque de una u otra manera afectan las generaciones que estamos formando, que estamos subiendo, y que esos muchachos donde se preparan es en la escuela. Entonces, entre una y otra cosa, me acerqué al departamento. Primero me acerqué a la doctora Shecker, le dije que yo quería saber el área que era, porque no me acordaba de los tiempos míos en que yo era una funcionaria, no una asesora en el ministerio. Y ese tema yo no me acordaba bien cómo se manejaba, qué desarrollo había tenido en los últimos años, si había sido modificada su estructura, etc. Y efectivamente el programa parecía, por lo que me dijo ella, que había sufrido algunas modificaciones y que estaba mejor estructurado, tenía una directora que ella me dijo que era muy buena, y ahí fue donde paramos en el programa de televisión a que hago referencia. El programa a que hago referencia se debió a una noticia muy grande, muy espectacular, con letras grandes en el periódico, sobre el tema de embarazo adolescente, que salió en Diario Libre. Muy bien reseñado, muy bien redactado y que movía a preocupación. Cuando en el ministerio me acerqué a la dirección de orientación y psicología, que es como se llama, empecé a entender que no era una cosa chiquita. Cuando digo chiquita me refiero, yo pensé por lo que me decían, que era un área que tendría, qué sé yo, 20, 30 personas. Pues no, primero no está en el ministerio, y segundo no es pequeña. Tiene 100 y pico de psicólogos, técnicos, orientadores, profesionales relacionados con el área, y no está en el ministerio, sino que está en el edificio donde está el IDEICE, que yo fui a la inauguración, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero creo que el edificio le pusieron el nombre de la doctora Ibelice Prades Pérez, mi gran amiga, inolvidable compañera. Ligia Amada, ella y yo éramos las 3 muñecas llegadas de París. Cuando me acerqué al departamento y empecé a hurgar y averiguar qué era lo que hacían, cómo lo hacían, quién lo hacía, me encontré que estaba ramificado por todo el país, cosa que no me sorprendió porque realmente nosotros estamos en todo el país. Pero no sabía que teníamos técnicos en las regionales, en los distritos, en las escuelas sí sabía que las escuelas tienen, si no todas, prácticamente todas tienen
psicólogos y orientadores, o psicólogos u orientadores. Entonces me fui interesando cada vez más en el tema y en eso cambiaron la directora. No conocía a la directora nueva. Cuando vi el nombre no me di cuenta de quién era. Y cuando fui a ver quién era y me acerqué a ella, vi algo en los ojos que dije, pero yo conozco a esta muchacha. ¿Y de dónde yo la conozco? Y ella me saludó con una sonrisa muy agradable, con un abrazo muy fuerte y me dijo, doña Jackie, yo trabajé con usted. Digo, ay, ¿dónde tú trabajaste conmigo? Y me dijo, yo trabajé con usted en APEC. Y digo, ay, mija, que yo tuve 35 años en APEC. En APEC trabajaron miles de personas conmigo. Pero eso es del pasado. Simplemente quiero decirle que es una persona que me agradó muchísimo verla, tenía muy buena cara. Supe que estaba en el ministerio, en otro departamento, un departamento con el que yo tenía relación. Hablaba por teléfono con ella, pero no veía la cara. Y por fin tengo una conversación con ella. Y a ella es que les traigo a ustedes para que hablemos de la Dirección de Orientación y Psicología, que es un tema que los padres que estén viendo este programa no apaguen la televisión, pónganle atención, porque en esto está no la capacidad intelectual que puedan desarrollar sus hijos o los conocimientos que puedan adquirir, es el carácter, la personalidad, el desarrollo de emociones y de sentimientos que sus hijos de una u otra manera van a desarrollar. Entonces, con muchísimo gusto, con muchísimo placer, les presento a Divina García. Divina, encantada de tenerte aquí, encantada de haber trabajado contigo. Yo te pedí perdón por no recordarme, porque es que cuando yo me encuentro con personas que me dicen, doña Jackie, ¿qué hay? Que yo estuve con usted, siempre le pregunto, ¿fuiste alumno o trabajaste conmigo? 40 años enseñando en las aulas y 66 años trabajando. Una de las dos. Una de las dos. Pero nada, Divina, encantada de tenerte en el programa. Y yo quiero que la audiencia sepa que el área que tú estás trabajando es un área que ha dado un vuelco de 360 grados. Y eso me hace muy feliz. Inclusive gracias. Se lo dije al señor ministro, al doctor Luis Miguel de Camps, y a Ansel la he felicitado por haberte llevado de la dirección de participación comunitaria, tanto que yo llamaba y molestaba ahí, de participación comunitaria, a la dirección de psicología y orientación. Cuéntame, ¿cómo tú empezaste en estos oficios? Gracias, doña Jacqueline. Usted sabe cuánto agradezco a la vida que en este momento en el que tenemos este nuevo reto, usted esté acompañándonos. Yo empecé laborando después que salí egresada de la UNFU. Trabajé los primeros 6 años cuando me gradué en los 90 en la UNFU. Me fui un tiempo fuera y cuando regresé tuve la oportunidad de entrar en INSAPEC. Así llegué a APEC. Instituto APEC de Educación Sexual. Fue el primero en esa del naturaleza. País, un referente y del cual todavía nosotros tenemos otros institutos de personas que han colaborado desde el alma con el desarrollo educativo de este país. Comencé con la doctora Mildred Herrera y luego comencé y apliqué en una vacante que había en CENAPEC. Centros APEC de Educación a Distancia. Sus dos Félix Adams, el doctor Félix Adams, venezolano, fue el que nos guió por ese camino para crear ese programa. Y todavía tiene becas en la universidad con su nombre, que se le aportan a los estudiantes egresados
de Senapec. Pues en Senapec, ¿En cuál universidad? en la Félix Adams. O sea, en Venezuela. No, y aquí tienen una sucursal y tienen becas, media beca. Una sucursal que está asociada a la Universidad de la Tercera Edad. Sí. Ah, sí, porque me acuerdo que Nicolás Almanzar, que en paz descanse, Exacto. Era amigo de él. Muy Y amigos. fue compañero de estudios mío en la UNFU. Yo también soy de la UNFU. Pues ellos, comenzamos con la UAPA, con esa gran labor de que nuestros estudiantes egresados de Senapec tuvieran la oportunidad de continuar sus estudios universitarios. Trabajé 14 años también en APEC con el señor Mariano Mella. Mi jefe directo era Ramón Báez, de los cuales... Ramón. Sí, Ay, como yo quise, o quiero a Ramón. lo quiere. Sí, él fue a hacer un doctorado en Texas, que yo pude conseguir que lo mandáramos a Texas, pero no terminó por problemas que surgieron que no tuvieron que ver con él, sino simplemente no terminó. Él es el esposo de Milagros Sí. Ureña de Báez, que es la administradora de Sedimat. Ella trabajaba en Senapec, ahí También. se conocieron y se casaron. Pues así, y tengo muchos amigos y relacionados, inclusive compañeros y relaciones interinstitucionales ahora, que apoyan a la Dirección de Orientación en Psicología, que fuimos compañeros de APEC. O sea, esa semilla de APEC está en muchos ámbitos de República Dominicana. Ay, pero tú estás haciendo palpitar mi corazón. Si Araminta nos está viendo, Araminta va a decir, wow, doña Jacqueline está ahí gozando con APEC. Gozando. ¿Cuándo me la puedo sacar de arriba? Así es. Muchos egresados, nos reunimos, hablamos, nos consultamos cosas. Tengo colaboradores que están en otros espacios. Por ejemplo, tengo una amiga, María del Carmen Acevedo, que está en la Procuraduría. Ahora mismo está dirigiendo un espacio importante que tiene que ver también y relacionado muy directamente con los jóvenes en conflicto con la ley, pero que están adscritos a algún tipo de relación con nosotros, que tienen derecho a continuar sus estudios una vez que cumplen su sentencia. Pero, ¿qué tipo de conflictos con la ley? No, cualquier conflicto donde ellos se vean afectados y que el juez dictamina que ellos deben estar retirados por un tiempo de la sociedad. Algunos duran 3 meses, otros duran 1 año. Conflictos con la ley penal que tienen que ver con conductas disruptivas. Esos son los que van a le voy a llamar el nombre vulgar. Sí, sí. Van a una cárcel especial. Sí, de menores. Una cárcel de menores. Sí. Okay. Ella ahora coordina ese programa, que pertenece a la Procuraduría General de la República. Sí, ya sé lo que es. Y en esa constante búsqueda de relacionarnos, de buscar opciones para nuestros estudiantes, ahí vuelve la vida y nos reencontramos. Y yo estoy muy feliz de tenerle en mi vida en estos momentos. No, yo estoy encantada de haberme encontrado contigo. Te pedí excusa de que no me acordaba. Tus ojos me decían algo, ¿eh? Siempre los ojos me dicen algo, no sé por qué. Pero de tu nombre no me acordaba. Pero saber que tú habías trabajado conmigo, ya yo de ahí dije, fue buena. Si tú no, y usted no se acuerda, yo le tengo una anécdota guardada, usted no se acuerda de esa. No, pero tiene que haber sido buena porque el que trabajaba conmigo era bueno o no estaba conmigo. O no estaba conmigo. Sí, fue pero una época. Yo me siento feliz de estar. He felicitado tanto al ministro como a la viceministra Shecker por el cambio que se nota que está sucediendo. Todavía hay que hacer más cambios, pero eso va. Pero vamos caminando. Los cambios van despacio. Hay que tener paciencia, le digo paso yo al a paso equipo. se llega a Roma. Así es. Pero lo que hay que hacer es no parar los pasos para poder llegar a Roma. Claro. Es así. Bueno, pues esta es una nueva oportunidad de pasar de todo lo que tiene que ver la vinculación de la familia y la sociedad, la comunidad, con el apoyo a los aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas adolescentes. Ahora tengo la oportunidad de estar más vinculada con los estudiantes. Y eso, para mí... ¿Cómo hay más vinculación con los estudiantes?
porque la Dirección de Orientación y Psicología es una oficina técnica, pero administrativa. La vinculación con los estudiantes es a través de los técnicos, orientadores, etcétera, sí, que están en las escuelas y en los distritos y las regionales. Sí. Okay. Y los mismos orientadores y psicólogos que están en el territorio, que es el centro educativo. Tal como usted dijo, tenemos orientadores y psicólogos, y desde la dirección se delinean las políticas y las estrategias. Para ¿Todas trabajar. Las escuelas tienen psicólogos? ¿Las no 8.000 escuelas? No todas. ¿Todas tienen orientadores? No todas. O sea que hay un número, ¿qué porcentaje más o menos que tenemos, no tiene? Dígame, vamos a decir casi 6.000 orientadores y psicólogos y tenemos 10.000 centros educativos. Pero los centros educativos, usted sabe, tienen unas características particulares. Algunos son unitarios, otros son de adultos y estamos tratando de subsanar eso. De los que son primaria y secundaria. Eso la mayoría tienen. La mayoría tienen. Y en muchos casos, los que tienen más de 300 estudiantes tienen un orientador y un psicólogo. Y en algunos casos, cuando tenemos centro educativo de 1.000 estudiantes, podemos tener 2 orientadores y hasta 2 psicólogos también. Yo recuerdo una vez en el gobierno del doctor Fernández, creo que fue cuando Melanio fue ministro, fue un magnífico ministro, además de que un gran amigo mío y un magnífico educador. Yo recuerdo que hubo un lío con las pruebas nacionales, que se habían hecho un fraude. Uh-huh. Lo conocimos por el periódico Acento. Fausto Rosario nos llamó y yo cogí con el consultor jurídico y fuimos, que yo qué. El tema es que efectivamente había habido un fraude. Sí. ¿Cómo se sabía el fraude? Por una razón matemática, estadística. 537 muchachos tuvieron exactamente la misma respuesta. Exactamente la misma respuesta. Y estadísticamente es muy raro. Claro. Cuando pasa, que puede pasar, es el 0.00000000014 de posibilidades. Sí. Entonces, menciono esto porque yo busqué, cuando me pidieron que me encargara de ver cómo solucionábamos el problema, la doctora Cristina Molina me acompañó en eso, fue muy buena. Buscamos un grupo de orientadores y de psicólogos o psicólogas, la mayoría eran hembras, y nos reunimos y hablamos con ella y le explicamos lo que estaba pasando. El presidente Fernández quería que eso se resolviera, el licenciado doctor Melanio Paredes tenía toda la confianza de que podíamos buscarle una solución, porque entre los 537 muchachos que habían hecho el fraude, había 1 o 2 de familia que había que buscarle una solución. Claro. Entonces eso ya ponía la cosa media difícil. Pero nada, fue muy bueno, pero lo recuerdo porque las orientadoras y las psicólogas hicieron muy buen papel. Ellas nos ayudaron para entrenar, para capacitar un grupo que la mayoría eran orientadoras y psicólogas, uh-huh, que los sábados en la mañana de 8:30 a 12:30 en diferentes áreas del país, pocas, agrupábamos los 537 muchachos y primero nos reunimos en el auditorio del Liceo Unión Panamericana, el que está por el Listín Diario. Sí, el Unión Panamericana. Unión Panamericana, que es un auditorio muy bueno. Y ahí le explicamos a los padres, que los convocamos a todos, para decirles lo que estaba pasando. Tú te imaginarás que a mí no me cortaron la cabeza de casualidad. Bueno. Porque yo me atreví a decir que había 530 muchachos que habían hecho un fraude. Los padres, su hijo nunca sería capaz de hacer un fraude. Que mi hijo hizo un fraude. No, eso es imposible. Eso es imposible. Mi hijo es esto y esto y esto. Señor, lamento mucho. Pero informarle, pero su hijo estuvo involucrado. Pero esos mismos que me desafiaron, que nos desafiaron y que nos dijeron horrores, de los 537, solamente como 300 fueron a lo que nosotros le llamábamos las clínicas, uh-huh, o
no eran tutorías, eran como clínicas los sábados de la mañana. Entonces esta psicóloga las entrenamos, básicamente fue Cristina, con el acompañamiento mío, y buscamos otra gente. Y el departamento, la dirección de psicología y orientación del ministerio, se lució porque las chicas que estaban ahí, las técnicas, hicieron muy buen papel. Hasta el punto que 4 meses después, que fue cuando terminó las llamadas clínicas, los padres que querían cortarnos la cabeza lloraron de la emoción del cambio de sus hijos. Claro. Perdieron la entrada a la universidad en agosto. Tuvieron que entrar en enero, pero se dieron cuenta que la espera valió la pena. Sí. Traigo esto a colación, no porque sea o no sea de interés de la audiencia nuestra de los domingos aquí en Coloquio, sino porque hay ocasiones en que la presencia en la vida de un joven, incluyendo los adultos, pero estamos hablando de los jóvenes, la presencia de un orientador o de un psicólogo en la vida de un joven puede ser determinante para reencauzar la vida de ese joven. Yo me acuerdo cuando terminamos, y con esto termino la historia, la terminación del grupo de las clínicas, la hicimos en un acto muy bonito. Te digo, había como 300 muchachos solamente. Hubo 200 que perdieron el año escolar. Tuvieron que repetir las pruebas en el mes de junio del año siguiente. Porque si no cogían la clínica y nosotros le dábamos el certificado de que la habían hecho bien, el muchacho quedaba fuera de la escuela. Claro. Eso fue una cosa que Melanio dijo, es así. Como y el presidente dijo, como diga Melanio. Y así fue. Ser. Pero esos 300 muchachos y los padres de los muchachos, a mí lo que más me emocionó fue casi los padres, tenían lágrimas en los ojos del cambio, de lo que había significado. Y me encontré años después, esto estoy hablando de 2009, 2010, me encontré años después, lo he hablado mucho con Melanio porque me reúno con él muy a menudo, cómo algunos de esos muchachos entraron a la universidad, se graduaron, se encuentran con uno en la calle. Doña Jacqueline, yo soy fulano de tal, yo estaba en tal escuela, que yo era de aquello que ustedes dijeron que yo había hecho un fraude, pero usted sabe que fue, que me pasaron, usted sabe, porque se pasaban, y entonces yo la miré, pero yo no quería mirarla. El tema es que yo caí en el grupo, doña Jacqueline, pero mire, doña Jacqueline, dígale a doña Cristina y a todo el grupo, y a usted, y dígale al ministro, ni hasta al presidente, que qué bueno fue lo que hicieron con nosotros, porque yo hoy soy un profesional y yo me siento ser un ciudadano de bien. Yo jamás en la vida volveré a hacer lo que no quería hacer, pero hice. Se involucró. Entonces, eso nació de la Dirección de Orientación y Psicología de ese momento. Entonces, este tema me apasiona. Como dije en la primera parte del programa, estoy muy entusiasmada que tanto el ministro como la doctora Shecker me han permitido coordinar, oigan bien, yo estoy coordinando el encuentro de los médicos que mencioné con la dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, que es la amiga Divina García, que ha hecho mucho más llevadero, mucho más, no voy a usar la palabra agradable porque el tema no es necesariamente agradable, pero sí mucho más llevadero, y ha nacido una amistad entre nosotras, o hemos recuperado una amistad, y es muy placentero para mí trabajar contigo. Gracias. De verdad. Y le he dicho a nuestras autoridades que las cosas van lentas, pero van bien. Gracias. Lo de lenta no puedo decir otra cosa, porque no te voy a engañar a ti, ni lo voy a engañar a ellos, ni voy a engañar a la audiencia, a la población, porque este tipo de cosas quizá va más lento que lo de los aprendizajes, porque estamos hablando de cambiar conductas. Conductas que escapan a saber o no saber en un aula, hacer o no hacer una tarea,
a pasar o no pasar un examen. Entonces, al ser una cosa más delicada, pues yo creo que realmente vamos avanzando. Vamos avanzando. Dime, ¿cómo vas enfilando la cosa? El cambio, ¿cómo se está dando? Fíjese, nosotros en la dirección, que tenemos un equipo, como ya usted sabe, bien calificado para hacer los acompañamientos. La dirección ahora mismo tiene 3 departamentos: el de apoyo psicoafectivo, que involucra a lo psicopedagógico, de todos estos procesos de nuestros jóvenes, de las situaciones de riesgo en lo que están muchos de nuestras juventudes, y también en situaciones a veces que lo pones vulnerables, riesgos psicosociales, uso de vapor, de cigarrillo, de alcohol, el tema que nos ocupa, que es lo que estamos tratando, y le agradezco a usted la intervención, porque eso me ha acercado y nos ha acercado a nosotros como Ministerio de Educación, a las autoridades de salud pública, a la doctora Fermín, al Sistema Nacional de Salud, para poder hacer estos abordajes integrales de estos jóvenes, sobre todo las niñas que tenemos embarazadas y que necesitan ese abordaje integral. Y entonces eso nos ha ayudado mucho. Aunque no hemos logrado reunirnos todos físicamente, pero por lo menos ya, gracias a este enlace con usted, esta coordinación, por lo menos nos mantenemos en contacto. Prácticamente casi toda la semana hablamos. Usted tiene un caso, nosotros tenemos, y hacemos este abordaje integral para poder ayudar a las jóvenes que no pierdan la escolaridad. Estamos final ya de un año escolar. Yo voy a decir algo que yo no sé cómo la audiencia lo va a recibir, inclusive no sé cómo las mismas autoridades lo van a recibir, y mucho menos sé cómo tú lo vas a recibir. Pero tú sabes que yo tengo contacto en las escuelas, claro. Tengo contacto en las regionales, tengo contacto en los distritos, y uno de estos días que andaba por ahí, estuvieron hablando conmigo. Yo estoy coordinando, en este caso dirigiendo, un programa de extranjeros donde tenemos 34 líderes en Higüey. Y hablando de las cosas, cómo iba la escuela. No tenemos docentes en el programa. El programa no es para preparar docentes, es para preparar aquellos que van a llegar a los docentes y van a cambiar a los docentes. Porque si hacemos docentes, nada más cambiamos el docente que va. Claro. Pero si cambiamos, si capacitamos al técnico que va a 50 escuelas, estamos llegando a 50 escuelas. Esa es la y hablando con ellos así en un descanso de los 3 días que nos reunimos en Higüey, en la Universidad Católica del Este, me dice una joven: ay, doña Jacqueline, yo vi el programa suyo con un médico, que usted estaba hablando de las muchachas que se embarazan, jóvenes en la escuela. Y le digo: sí, ya, yo he hecho varios programas con él, es el doctor César López, un hombre encantador, muy preocupado con el tema, es profesor universitario, etcétera, etcétera. Y me dice: ay, yo me acordé tanto de usted. Y le dije: ajá, ¿qué te hizo pensar en mí o recordarme? Me dice: en una de las escuelas donde yo acompaño, hay una niña de 10 años que está embarazada de su padre, y la escuela lo denunció y el padre está preso. Así es. Eso me hizo pensar que valía la pena de que yo me hubiera metido en algo que a mí no me tocaba, porque en el ministerio yo no estoy para esas cosas. Pero pensé, esa niña no sé cuántos meses tiene, esto fue hace un par de meses, 3 meses. Y pienso en qué será de esa niña, no pienso en el padre. En Estados Unidos lo que hacen con ese padre es que en la misma cárcel. Pienso en la niña, 10 años.
¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cómo están ustedes manejando esos temas? Mire, doña Jacqueline, eso Porque, es un... perdón, eso es un caso de incesto. Sí. Los incestos no se confiesan. Ujú. Los incestos no se confiesan. Los embarazos se ven. Y Sí. el embarazo incestuoso se ve, pero no dice que es incestuoso, No. porque las niñas no hablan de eso. Fíjese, eso es uno de los temas que a mí más me ha tocado el alma en la dirección. Tenemos varios casos así, en varias ciudades, escuelas, centros, que lo tenemos ya caracterizado como vulnerables. De niñas pequeñas. De niñas de 10 a 15 años, embarazadas, de esos tipos de abusos, del padre, del padrastro, del abuelo, del tío. Y es un reto, como usted mismo dijo hace un momento, cambiar esa cultura dominicana. Es una pena que nuestras niñas todavía en pleno siglo XXI estén sufriendo los abusos sexuales de las personas que más deben cuidarla, de la persona que debiera protegerla, que debiera estar velando por su futuro, que debiese estar apoyando, acompañando su sueño de ser profesionales, de salir de este estado de vulnerabilidad, de pobreza, porque eso vuelve y abre el círculo de pobreza del sistema familiar. Nosotros, por supuesto, tenemos una guía psicopedagógica para el acompañamiento, pero ¿qué pasa? Como usted dice, ¿cuál es el futuro de la niña? Ese es el drama. Es un drama, porque, por ejemplo, hace unas semanas nosotros tuvimos que salir a acompañar, a investigar unas escuelas por una advertencia que nos hicieron de que había una niña embarazada y que en la escuela no iban a aceptar que ella se reinscribiera. Eso está prohibido por ley. Las niñas, por estar embarazadas, no se le puede negar la inscripción en la escuela. Y además, nuestra viceministra, Ansel Cheque, contra todo tipo de abuso y violencia contra las niñas, la declara tolerancia cero. ¿Qué significa tolerancia cero? Que todo el proceso, todo se agota de acuerdo al protocolo. Investigamos, denunciamos y acompañamos a esa niña. Inclusive, Defíneme acompañar la niña. nosotros tenemos dentro de ese protocolo psicopedagógico, de apoyo psicopedagógico, unas líneas de intervención de que ella puede venir a la escuela, se le da seguimiento con sus tareas, se le acompaña inclusive en su hogar para que no pierda el hilo del proceso de aprendizaje. Eso es cuando dan a luz. Y antes, durante el proceso de embarazo. Pero si están yendo a la escuela, ese acompañamiento, esa parte de su formación, Sí. no es en la misma escuela. Sí, en la escuela y en el hogar también. Es algo integral para que ellas no pierdan, porque muchas están en embarazo de alto riesgo, faltan mucho a clase. Hay que mandarle las tareas, hay que vivir tratando de nivelarle toda esa laguna que se queda, por lógica, porque si no asiste, se pierde una semana, 2 semanas. Hay niñas de esas que duran hasta 3 semanas, hasta interna. Tenemos un caso ahora de una niña interna que le impide asistir todos los días a la escuela. Y las opciones a veces es irse a la modalidad de adulto. Pero con 15, 14 años, Entonces, 13 años no pueden ir a la modalidad de adulto. Ese es el reto. Entonces, ¿qué hace? Dejan la escuela. Y tenemos entonces el otro reto o la otra situación, y es que se quedan entonces y se van a sobreedad. Cuando vuelven a la escuela, están en tercero, quinto, pero entonces ya tienen una edad que le impide estar en su nivel y en su grupo.
sea que ese tema de embarazo, así como usted lo dice, es un tema complicado y que tiene muchas aristas. ¿De dónde ustedes creen? ¿Cuál es el origen? ¿Qué lleva a una niña a embarazarse? Lo primero es la falta de educación. No estamos dando educación sexual en la escuela. Estamos, doña Jacqueline, dando pinitos, pasitos pequeños, tal como usted dijo. No como parte de una asignatura o como parte de una asignatura. Sí, como parte de, y como ya está integrado en el currículo, se capacita al docente, al director del centro, desde el programa que hay allá, que está la política del PPA, y la señora Nilka Cabrera lleva todo el proceso de la política. Defínele a la audiencia PPA. Es la política de embarazo en adolescente, a prevención de embarazos adolescentes y uniones tempranas, que es otra de las situaciones complicadas. Yo iba a caer ahí, te iba a decir que hicieras la diferencia entre el problema que enfrentamos en la escuela con las niñas embarazadas, con las adolescentes embarazadas, hasta los 17 años, que es la edad más o menos que le llamamos adolescente, ¿no? Sí. O 18. Y el caso de las uniones tempranas, porque el de las uniones tempranas es complicado, ¿eh? Es complicado porque eso es una situación sociocultural también, que hay que erradicarle a la República Dominicana si nosotros queremos avanzar como país. ¿Tú dirías que eso es algo que se da mayormente entre los niveles de socioeconómicamente vulnerables, mayormente, de un alto porcentaje, mayormente, sí, en las clases sociales bajas? Claro, porque o también se dan en algunas ocasiones en las clases sociales, claro, que se llaman altas. También se da. ¿Qué pasa con las altas? Rapidito, ¿qué pasa? ¿Se entera el ministerio o no se entera? Nosotros nos enteramos porque hay una situación de incidencias y de reportes también de las instituciones educativas privadas. Nosotros nos enteramos, pero esas niñas tienen el privilegio de una atención integral, salud y apoyo económico. Y los padres resuelven. Y los padres ayudan. Situación que muchas veces no la tienen una desventaja en las niñas más vulnerables, con otras características y con menos oportunidades de seguir estudiando o de separarse sin violencia de un adulto cuando ellas están en estas situaciones de uniones tempranas. Para ellas es más difícil, porque eso es un ciclo también de pobreza que hay envuelto. Sí, en el caso de lo común, en el caso de los grupos vulnerables, ¿cómo manejamos desde la escuela las uniones tempranas? Sabemos que viven muchachitos y muchachitas. Si se da entre pares, pues se le apoya también. Muchos de estos niños que tienen entonces, nos ponemos, y aquí vamos a trabajar con el Ministerio de Trabajo, con el tema de trabajo infantil. Pero el trabajo infantil tiene sus bemoles, porque inclusive, yo no sé si es el mismo código de trabajo o un reglamento del Ministerio de Trabajo. Eso está regulado y está prohibido el tema del trabajo infantil. No sé la palabra infantil a qué número de años aplica, no me acuerdo. Recuerdo en la Asociación de Industria, cuando yo trabajaba como asesora ya, ese tema surgió en algunas conversaciones, cuando hablábamos de las pasantías y eso, muchachos jóvenes. Pero, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Qué tú le llamas a eso? Nosotros también coordinamos con CONANI, todos estos jóvenes, muchas veces en situaciones de calle, porque no es solamente que trabajen, es la condición en la que esos niños viven.
Están las casas de acogida, estamos tratando de coordinar y seguir con las rutas de intervención. Sobre todo, tenemos otro tema que nadie, yo le digo ya en el equipo de las orientadoras y las técnicas, yo le digo, ¿quién nos iba a decir a nosotros que nosotros íbamos a estar hablando de un tema delicado que afecta los estudios de nuestros niños y nuestras niñas? No solamente por la sobriedad en lo que estos niños caen a veces, que tienen que irse a trabajar al campo o que los padres lo ponen a trabajar por ciertas condiciones. Muchos de esos niños trabajan porque tienen que ayudar a su mamá económicamente. Entonces, cada vez más se alejan más de la escuela y cuando vuelven, entonces están ya en sobriedad. Y eso también es una situación que afecta el ciclo de vida del estudiante. Con todo ese trabajo, y hay una estrategia que vamos a capacitar a las orientadoras y psicólogas para reinsertar a los estudiantes y los niños que están en esas condiciones. Nosotros tenemos niños de 9 años, de 11 años, que dejan los estudios porque tienen que trabajar, porque tienen una situación económica en su casa difícil y se ven en la necesidad. Hay un tema que me preocupa muchísimo y que yo lo hablamos con el doctor López. Uh-huh. Y además lo hemos hablado en otros ámbitos con personas, médicos o profesionales, sociólogos, sociólogas, gente especialista en ética, etcétera, de esos grupos que nos juntamos. Sí. Y nos su doctor Suazo, que lo vi en otro programa aquí en Bioética. Claro. Nos preocupa mucho la razón, el origen, la raíz de ese mal. Pero, Divina, el tiempo en televisión es mortal. Cuando la cosa está mejor. Se acaba. Tenemos que poner fin, pero yo quisiera que tú me prometieras que podemos seguir esta segunda parte tan pronto nos sea posible. Podemos grabar en varias semanas y traerlo quizás para el verano, sí. Principio del año escolar, porque este es un tema que nos debe preocupar a todos. Y yo sé que la doctora Shecker y muchísima gente, menciono a Ansel porque trabajo muy de cerca con ella, pero esto le preocupa a muchísima gente. Todo el mundo. Entonces, tú me prometes que aceptas de nuevo venir y compartir un coloquio conmigo, porque tenemos que terminar. Eso es un honor, doña Jacqueline, y además siempre recordar que para educar a un niño se necesita una tribu y que nosotros hemos perdido un poco los vínculos relacionales con los que nosotras nos criamos, que nos cuidaban y nos protegían los vecinos, los amigos, uno se sentía en confianza y que hoy muchas de las madres que crían solas en esas situaciones se sienten a veces desamparadas porque falta esta tribu que nos ayude a crear. Bueno, lo que pasa es que el estudio de conducta cívica ciudadana, que fue creo que de la OCDE, que Leo Valerón fue el que lo estudió y lo presentó y lo hizo el análisis, dio que solamente el 40% de los niños de 14 años, 4.000 niños, estaban viviendo en una casa con mamá y papá. Exactamente. Pero vamos a tratar ese tema cuando nos volvamos a juntar. Gracias. Amigos, como siempre, un placer estar con ustedes los domingos a las 2 de la tarde en el canal de noticias de los dominicanos, CDN. Que gracias a CDN yo puedo acercarme a sus casas, acompañarles, abrazarles de una manera virtual, como se usa hoy en día, y recordarles siempre cuando terminamos que no se olviden, educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes.
Dios con la doctora Jacqueline Malagón.